el déficit fiscal, Curburneo no se está dejando mucho espacio para estacionar el carro y lo más probable es que lo vaya a raspar por el costado. Ahora vamos a entrar a mi tema favorito, el tema de la economía, en el que espero no aburrirlos demasiado porque presten atención, que es importante porque nos afecta a todos nosotros. El presidente, el ejecutivo, el ministro de Economía y Finanzas, Curburneo, han enviado al Congreso el proyecto de ley de presupuesto del 2023, un grupo de 3 proyectos de ley. Presupuesto 2023, cuánto se va a gastar, quién gasta cuánto, el proyecto de ley de endeudamiento, cuánto puede pedir prestado dinero el Estado peruano el próximo año, y el proyecto de ley de equilibrio financiero, que señala de dónde van a sacar los recursos para afrontar estos gastos que se están planteando para el 2023. ¿Qué es lo que está proponiendo el Ejecutivo? ¿Qué es lo que está proponiendo el Ministerio de Economía y Finanzas? El ministro acudió el viernes al Congreso a presentar su proyecto y de ahí es que estamos sacando sus diapositivas. Está proponiendo un presupuesto que en total es de 214.9 millones de soles. Este total es 17.788 millones de soles más que lo que se gastó el año pasado o lo que se presupuestó el año pasado. Este es el mayor incremento de los últimos 4 años y es un incremento que refleja la inflación, pero que también refleja un optimismo, creo que en demasía, por parte del Ministerio de Economía y Finanzas sobre cómo nos va a ir el próximo año. El año pasado el presupuesto fue, como les digo, bastante menor que este año. Pero lo que está también cambiando es la distribución del presupuesto entre los bolsillos del gobierno nacional, del gobierno, los gobiernos regionales y del gobierno local. Se está incrementando la parte de la torta que reciben los distintos niveles de gobierno. Vemos el incremento año a año, un incremento de 9%, que en términos reales, es decir, quitándole la inflación, porque la inflación le quita valor a nuestros soles y por lo tanto para comprar lo mismo necesitamos más soles, es un incremento real de 4%, nominal de 9%. Si pasamos a la siguiente, este presupuesto total de casi 215.000 millones de soles representa también un crecimiento de los recursos para las regiones. En el 2022, la parte de la torta que recibían los gobiernos regionales y locales era de poco más de 29% y en este caso va a ser de 34,2%. Hay un fuerte incremento de los recursos tanto para los gobiernos locales que aumentan 38% como para los gobiernos regionales en los que sus recursos aumentan más de 16%. ¿A dónde se van a ir los recursos? Pues los principales bolsillos a los que se van la plata del presupuesto es al sector educación, sector salud, el sector transporte, orden público y seguridad. Estos primeros grupos concentran más del 40% del presupuesto y vemos un importante incremento, por ejemplo, en los recursos que van al sector educación de 16,9% frente al año pasado, en salud de casi 8%, en transporte de más de 4%, de orden público y seguridad casi 8%. ¿En qué se basa este presupuesto que es, recordemos, 214.790 millones de soles? Pues la proyección que ha hecho el Ministerio de Economía y Finanzas de que el próximo año vamos a crecer 3,5%, luego de este año crecer 3,3%. Esto es parte del documento que les comentaba hace un par de semanas, el marco macroeconómico multianual, una especie de biblia de proyecciones del Ministerio de Economía y Finanzas que define, viendo desde ahora, qué podría pasar en el futuro. Esto se fundamenta en una esperanza del Ministerio de Economía y Finanzas respecto al dinamismo de la economía peruana pese a un escenario negativo internacional. Como vemos en la siguiente diapositiva, se está haciendo un reajuste respecto a las proyecciones de cuánto va a crecer el mundo.
cuánto va a crecer Estados Unidos, cuánto va a crecer China, cuánto va a crecer la zona euro, lo cual nos afecta directamente porque estos son nuestros principales socios comerciales. Mientras menos crezcan nuestros socios comerciales, menos materias primas y menos productos demandarán y por lo tanto menos podremos exportar nosotros y eso golpeará definitivamente nuestra economía. Como ya hemos hablado, el Perú es altamente cobre dependiente y se está viendo una tendencia a la baja del precio del cobre. ¿En qué se fundamenta entonces este optimismo del Ministerio de Economía y Finanzas respecto a este crecimiento de 3,5% para el próximo año? Un crecimiento que supera en un punto porcentual el 2,5% que esperan todos los analistas del Perú y del mundo para la economía peruana, pues en un plan de reactivación económica que va a ir en tres ejes de acuerdo con el ministro Burleo: reimpulso al gasto privado, aceleración de la inversión pública y recuperación de la confianza. Sin embargo, pese a que lo que se busca es recuperar la confianza, este plan de reactivación económica había sido anunciado para esta semana y pese a eso, el ministro Burneo el viernes ha dicho que recién va a presentarse la próxima semana. Es decir, el ministro ha ido a presentar el viernes ante el Congreso un presupuesto que ha definido una serie de gastos pensando en los ingresos que va a tener el Estado por los efectos de un plan de reactivación económica que todavía no se conoce. Conocemos algunos lineamientos, cuáles van a ser los conceptos de las medidas, pero no lo más importante, que es el cómo. Este plan de reactivación económica, lo que en cálculos del Ministerio de Economía y Finanzas va a ser incrementar en más de 22.000 millones de soles los recursos ordinarios, la recaudación del Estado peruano, lo que ingresa por impuestos, fundamentada en esta recuperación de la actividad económica. El MEF está entonces diciendo el próximo año va a entrar más plata y nosotros vamos a poder gastar más. ¿De dónde va a salir esa plata? Si vemos la siguiente, vemos que en el caso de los recursos naturales, les mencionaba el cobre, va a haber un menor dinamismo el próximo año, eso lo reconoce el Ministerio de Economía y Finanzas, pero dice que se va a compensar con los ingresos de otros sectores que no están asociados a los recursos naturales y que van a ser impulsados también por este plan de reactivación económica que, recordemos, todavía no se conoce. ¿Cuál es el riesgo que genera esto? Que el Ministerio de Economía y Finanzas esté siendo demasiado optimista respecto a los ingresos que va a tener el próximo año el gobierno y por lo tanto cuánto está proponiéndole al Congreso que se gaste, pues que se está dejando muy poco espacio para poder cumplir las reglas fiscales. Hace muy poco, en el mes de agosto, se promulgó una ley presentada por el exministro de Economía, Oscar Graham, ya aprobada por el Congreso, que planteaba nuevas reglas macrofiscales. ¿Qué son las reglas macrofiscales? Pues reglas, como dice su nombre, que se tienen que cumplir en materia del déficit fiscal, la diferencia entre lo que ingresa y lo que sale del Estado peruano, y la deuda, cuán endeudados estamos, tanto a nivel externo como a nivel interno. Esta ley, que tiene que ser cumplida a rajatabla porque ya las instituciones de calificación crediticia que dicen qué tan confiable es el Perú para que los agentes internacionales nos presten plata si lo necesitamos, ya nos están mirando un poco de costado por la altísima incertidumbre política local. Por eso es que tenemos que cumplir este marco. Se ha planteado en esta ley que el déficit fiscal para el próximo año sea 2,4% y el presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas se ha diseñado, como lo vemos en el cuadro, para que el próximo año el déficit sea exactamente 2,4%. ¿Esto qué significa? Pues que si le falla el cálculo al MEF respecto a este impulso increíble que le va a dar a la economía peruana este plan de reactivación económica que todavía no conocemos, hay muy alto riesgo de que incumplamos esa meta que además nos hemos autoimpuesto. Nadie nos ha dicho que digamos que el próximo año el déficit fiscal va a ser 2,4%, sino
nosotros mismos y por lo tanto si lo incumplimos es más complicado. En el caso de la deuda, tenemos un poco más de espacio porque esta regla macrofiscal establece un límite para el próximo año de 38% y se está planteando que estemos alrededor de entre 33 y 34% de deuda el próximo año, así que ahí sí nos podemos equivocar un poquito, pero en el déficit fiscal, Curburneo no se está dejando mucho espacio para estacionar el carro y lo más probable es que lo vaya a raspar por el costado. Esos son un poco los riesgos que plantea proyecto de presupuesto, que recordemos va a tener que ser evaluado en el Congreso por la Comisión de Presupuesto, liderada por el investigado José Luna, que tendrá que definir, siguiendo las cifras planteadas por el MEF, cuál es ese proyecto de presupuesto que apruebe finalmente antes de que termine octubre el Congreso de la República. Hay que tener entonces mucha atención a este tema y exigirle al Ministerio de Economía y Finanzas que sea muy responsable respecto al cumplimiento de estas reglas macrofiscales.